de toda la decoración, de todo lo que hay acá. Sí, señor. Básicamente somos dos personas y nos encargamos de todo. Eh, Horneamos todos los productos. En cuanto a la jardinería, pues encargamos del mantenimiento de todas las matitas. Bueno, ¿y cuál es la oferta que tienen ustedes acá en la carta que podemos encontrar? Básicamente tenemos tipos de cafés. Entonces tenemos cafés de origen, mm, tenemos lo conocido, expresos, americanos. Vamos a empezar con el tema de filtrados, chocolates, infusiones, Ok, eso es. Y pues acompañamientos. perfecto. Blanca, ¿dónde pueden enterarse las personas más del café, de la oferta, redes sociales, teléfono? En redes sociales, en Instagram, estamos como Sábila Café Ujú. y, eh, y estamos ubicados en La Macarena. Esto es la dirección, Sí. esto es calle 26C 443, es un segundo piso y generalmente se ubican porque quedamos al lado de la Mona Pisa, que es como muy Un conocida. lugar muy conocido acá en La Macarena. Bueno, Blanca, muchísimas gracias nuevamente. De verdad, muy chévere el espacio. Estamos muy contentos. Ha estado muy rico todo lo que hemos probado. Y pues también a los oyentes invitarlos a que vengan y visiten y conozcan este espacio que de verdad es un espacio bien distinto aquí en plena Macarena, en Bogotá. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Lo más provocativo. ¿Quién quiere arrancar con la discusión? Pues aquí hay varios temas que habíamos planteado, entonces creo que Carol tiene como un primer tema para que empecemos a hablar y para que los oyentes también tengan una idea de qué se pueden encontrar cuando aborden esta obra. Entonces, Carol. Lo que me parece interesante es que en este autor uno efectivamente identifica lugares claves, el Parque de la 93, que es un lugar, digamos, muy característico en el que vienen un montón de turistas y en el que se realizan un montón de actividades culturales o de todo tipo, también en términos de rumba y de cocina, ¿no? Gastronomía, vida social, bueno, hay como de todo. En la calle 85 menciona la calle 100, la avenida 127, el barrio La Esmeralda, y por supuesto siempre el centro de la ciudad, que es, digamos, el lugar en el que se desarrollan un montón de crímenes, no solo en Bogotá, sino pues eso es clásico de muchas ciudades y de muchas historias policíacas. Ese es el lugar que lo conecta también con Mario Mendoza, y pues que en el cuento de Margarita entre los cerdos es donde el detective va a encontrar a Margarita. Otra cosa que es común entre estos dos escritores, pero que habla claramente del género al que pertenece, es la idea de la femme fatale. Es un personaje que aparece de manera clásica en este tipo de literatura y no es usual encontrarla en otro tipo de literatura, en otro género. Y la femme fatale es una chica que no necesita demasiado para envolver, digamos, con su belleza a todos los hombres con los que se cruza. Y entonces uno descubre que está este personaje Margarita, que tiene más o menos una secta, y así lo describe este detective. Cuando él la encuentra, hay un montón de gente alrededor de Margarita como si ella fuera una diosa, y ella, bueno, como de una manera insólita, pues despierta los deseos de este personaje solo porque la ve con su cabello rojo y no sé qué. Y por supuesto, pues el ambiente de la oficina de detectives, que está ahí como envuelto en como en un claro oscuro, o sea, como que buscan, pero hay unas cosas siempre como que uno intuye algo oscuro en la relación que tiene el detective con su esposa, en la relación que tiene con su jefe, la que el jefe tiene con la policía, digamos las bandas de drogadicción o de expendio de drogas, en fin. Creo que esos son aspectos claves de la literatura policíaca que no solo están presentes en este cuento, sino que van a atravesar todos los cuentos de este libro, y sin embargo es algo novedoso que yo creo que va tomando ritmo. O sea, la percepción que yo tuve de lectura de este libro es que al principio me pareció un poco soso, como, no sé, pero hay unos personajes que uno lo empiezan a envolver de una manera muy interesante,
y yo creo que ese es un logro también que ha hecho la historia de este tipo de literatura, y pues que hoy nos hace fans, como decía José, de Papi, le iba a decir. de las series detectivescas, ¿no? Claro, pero hay algo bien interesante que plantea Carol, por favor, algo que plantea Carol bien interesante, y es cómo el libro a lo largo de los cuentos se va volviendo como cada vez más interesante, y ahí hay un tema bien importante que Javier nos planteaba antes de arrancar esta grabación, y es cómo les fue a ustedes con la lectura de este libro, y qué tan secuenciales vieron ustedes que fueran estos cuentos, porque claramente cuando uno lee la contraportada él dice como hay unos personajes, y esos personajes lo que pasa es como que están viviendo diferentes momentos en distintas historias, y los cuentos uno podría pensar que son esos momentos, cada cuento es un momento distinto en la historia, o no, podría serlo. Sin embargo, por ejemplo, para mí fue confuso empezar a leer y encontrar a los mismos personajes una y otra vez, porque no entendía si ya había pasado, si seguía, si era la continuación de la historia, a veces sí, a veces no. ¿Cómo les fue a ustedes con esa lectura, por ejemplo? Pues yo lo veo más como momentos claves, pero sin una secuencia clara en la vida de un personaje que es Ulises Lopera, que es el detective. Y de cómo esos momentos lo van llevando a las situaciones, digamos, cumbres de su vida, incluso desde que era niño hasta pues cuando ya es un detective independiente y todas las vicisitudes que tiene que llevar. Pero no lo veo como una historia secuencial, es un adelante atrás permanente, pero que le va a uno diciendo, le va a uno explicando cada cosa que le va pasando a lo largo de todo el relato, porque pues en últimas él es el personaje que está que a partir del cual o que narra las historias o a partir del cual suceden las historias del libro. Cindy. Bueno, yo concuerdo con Juli. Yo pienso que estos 9 cuentos se desarrollan a lo largo de diferentes momentos de la vida de Ulises Lopera, el detective que encontramos en todos precisamente estos cuentos. Precisamente no hay secuencia, pero sí nos da una idea general de cómo él puede formar su carácter, su percepción, o los diferentes momentos, cómo construyen lo que él va a narrar a lo largo de la historia. Básicamente sí tenemos a casi los mismos personajes alrededor de todos los cuentos y tenemos su historia, pero no es secuencial. Bien, Caro Contreras. Muy concisa. Al final. Para mí, hasta el tercer, o sea, como del tercer cuento hacia adelante fue que entendí que era como una secuencia, porque los 2 primeros cuentos no son tan explícitos con, por ejemplo, los nombres de los personajes. Es decir, el primer cuento, por ejemplo, está, si no estoy muy equivocada, narrado en primera persona. Y nunca nunca se refiere a sí mismo con un nombre, entonces como que uno no siente que está hablando de... ¿Quién? Exacto. Y el segundo cuento, aunque es una cosa como de... que yo siento que pone en contexto de alguna manera como de lo que hablaban Carol y José inicialmente, pues tampoco es tan claro quién es Ulises, si es el niño o no, o cómo es que juega ahí un papel importante. En cambio, ya de ahí en adelante, del tercer cuento hacia adelante y hasta el final, ya para mí era más claro que sí se estaba refiriendo a un solo personaje y que todas las historias iban girando en torno a ese único personaje. Yo no creo que sean una secuencia, pero sí es como, o sea, que uno sí logra entender que todo gira alrededor de ese personaje en antes y después y así sucesivamente. Listo, Carol. Sí, a mí en realidad ese es uno de los factores que me gusta pues me enganchó a la lectura más bien. O sea, los 2 primeros cuentos era como, esto está como flojo, Sí. pero cuando entiendo que yo sí siento, aquí hay una secuencia, cuando entiendo que de eso se trata y que es como la técnica que va a utilizar el escritor y de la que se va a valer para encadenar momentos de la vida de un personaje, explicar las relaciones que tiene el jefe con la esposa, por qué él termina saliendo de la oficina de investigadores y termina siendo un investigador
privado, cómo es que termina conociendo a la mamá de Margarita, cómo se encadena además desde un asesinato que ocurre en Francia, toda la historia de Colombia. O sea, me parece que ese es un gran logro de este libro y que no sería así si uno no entendiera que es una secuencia, porque no necesariamente es que uno tenga que leer el primero para entender el globito del cuento. Lo que pasa es que mirarlo en la perspectiva de secuencia hace que el libro y cada uno de los cuentos se enriquezca. Y esto, pues también pienso como aquí hay una retroalimentación de un montón de autores que están dándose la pela por jugar con la literatura, y hay un autor del que yo creo que he hablado en otras ocasiones, que nunca me acuerdo del libro al que me quiero referir, pero es así como este libro. Y pues yo quiero recomendarlo también. El autor se llama Roberto Burgos Cantor. Yo creo que él ha trabajado con Pedro Badrán siendo profesor en la Central en una maestría de escrituras creativas, y yo no sé si han dialogado esto, pero sería muy interesante preguntárselo. El libro de Roberto Burgos se llama Lo Amador y otros cuentos, y es lo mismo, uno puede entender cada cuento solito, pero si uno piensa el libro de manera secuencial, se enriquece un montón la narración. Sería muy interesante hablar con estos dos escritores, aunque hoy uno que ya está fallecido, sobre si veían eso o cómo fue que se produjo, o sea, cómo dos autores llegan a ser un poco la misma lógica. Pedro Badrán, no sé en dónde nació. Entonces también comparten además una cosa de territorio, ambos escritores, es bien interesante. Sí, sí. Bien, hay también, bueno, hay como para meter un poquito un paréntesis, también es chévere como uno empieza a ver la evolución del personaje, ¿no? Porque normalmente en una novela, pues el personaje ya está ahí, ya está hecho, y empieza a contarnos un poquito lo que pasó, y acá pareciera como al revés, ¿no? Como que el personaje va evolucionando y, bueno, ya ahorita hablaremos de eso, pero entonces te va conflictuando, va teniendo unos líos éticos, se va volviendo corrupto, no se va volviendo corrupto, tiene que tomar decisiones, o sea, como que hay un montón de cosas que le van pasando, y eso resulta interesante de cómo al final uno llega y ya tiene un personaje mucho más claro y va entendiendo como los contextos que lo han involucrado ahí un poco. Carol iba a decir algo y vamos con Javier. Ay, sí, perdón, es que me hace pensar esto que dice en un comentario que hacía Juliana antes de empezar la grabación, y es que Pedro Badrán, en una entrevista que leíste, decía que había decidido escribir cuentos y no novelas por la cantidad de libros que leemos los colombianos. Sí, es una entrevista que da en El Espectador precisamente cuando sale el libro y le preguntan pues por el género de la novela, y él decía pues que en un país que lee tan poco como Colombia, pues el cuento es una alternativa más viable y un poco inexplorada, en la que vale la pena empezar a encontrar ese potencial no solo de escritores sino también de lectores. Y los podcasts también. Pero entonces es una nota, porque también es una apuesta, como uno puede ver toda la vida de un personaje si se lee el libro completo y de manera secuencial, o quedarse con un cuento y disfrutarse solo el cuento y entender la lógica de la literatura, digamos, policíaca y negra en ese cuentito como cápsula. Me gusta este descubrimiento. Bien, chévere. Javier, ¿tenía algo más para agregar ahí? Sí, digamos que lo que iba a decir frente a la lectura, además de eso que pasó de un mejoramiento a lo largo de toda la lectura, es que uno comienza a encontrarse como ciertas referencias a cuentos anteriores. Y en ese sentido, claro, es como una secuencia, pero a veces uno se puede perder en la secuencia, o no necesariamente el cuarto libro fue el cuarto acontecimiento en la historia del personaje. Claramente los primeros que cuenta es como el englobamiento de dónde salió este personaje, pero después fueron anécdotas o cosas representativas a lo largo de la vida o de la carrera profesional, diría yo, de este personaje, y que él en algún momento dice, por ejemplo, la cruz, pero y es ya al final, la cruz de la abuela, la cruz de la abuela, y hace una referencia al inicio, completamente al inicio del cuento. Y me parece muy chévere porque lo relaciono con dos cosas. Uno, las referencias que hacen en las películas a otras películas. Sí. Y eso me pareció bastante chévere. Yo no lo había, digamos, notado, porque uno, o a mí me pasa, yo me leo un libro
Y es el libro completamente aislado de otro libro, así sea el mismo autor o así sea de un autor que hace referencias a otras cosas. Y lo otro me pareció o me recordó mucho a estar leyendo Crónica de una muerte anunciada, porque hay cuentos